Empezar con la lectura de la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 15. El capítulo 3, a partir del versículo 7, habla sobre Juan Bautista o Juan el Bautista. Cuando tengan toda la escritura se ponen de pie y vamos a leerla con la reverencia que se merece la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Juntos? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juntos, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Amén. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este servicio, Padre bendito. Que ojalá ya hasta este momento haya sido de tu agrado, Señor, la ofrenda, Señor, la alabanza, la adoración, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nos permitiste darte gracias, dar los agradecimientos, Señor. Escucharnos nuestro sentir, bendito Señor. Poner a tus pies nuestras cargas, Señor. Darte las gracias por lo bueno y por lo malo, bendito Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, llegamos al momento más importante, Señor, que es escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que sea tu voz la que hable y tu Espíritu Santo el que redarguya, Señor, el que penetre en nuestra piel, en nuestro corazón, Señor, el que entre hasta nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, Señor. Que tu enseñanza quede guardada, Señor, y que seamos vínculos, Señor, para que otras personas la escuchen. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te doy las gracias. Amén. Vamos a sentarnos. Juan le decía a la gente: hicieran frutos dignos de arrepentimiento. De eso hace mucho hubo una enseñanza, ¿verdad?, sobre los frutos del arrepentimiento, porque normalmente conocemos los frutos del Espíritu Santo y se nos habla mucho de ellos, pero de los frutos del arrepentimiento no. Y es por eso que después de decir que hagamos frutos de arrepentimiento, dice en el siguiente versículo: porque Dios tiene la hacha puesta para cortar todo algo que no dé fruto. Así que apúrense, ¿verdad?, porque el tiempo de Dios se acerca. Y cuando queremos aprender qué es un fruto digno de arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza de Zaqueo. Un hombre que era corrupto, un hombre que robaba, un hombre que agarraba dinero que no era de él y que oprimía a los pobres. Y cuando tiene un encuentro cara a cara con el Señor, a pesar de las críticas de la gente que decía: ¿cómo es posible que coma con ese pecador? Porque todo el mundo en el pueblo conocía que Zaqueo era un ratero. Y se supone que Jesucristo no venía a buscar rateros. La gente no entendía, pero había un propósito. Y cuando él se arrepiente de lo que ha hecho, dice: Señor, voy a reponer 4 veces más a aquel que he robado.
y la mitad de lo que me quede se lo voy a regalar a los pobres. Y es así como Zaqueo muestra el arrepentimiento y el fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Que en el momento se ve que hay una acción que demuestra que está arrepentido Zaqueo. Ha de haber sido tan grande esa fortuna que le debía de alcanzar para reponer 4 veces todo lo que había robado, para que todavía le quedara fortuna y todavía regalar la mitad de la fortuna a los pobres. Entonces le preguntan los demás, ¿qué hacemos entonces? Dice la gente. Y él empieza a decir, comparte lo que tú tienes. Comparte lo que tú tienes. Y vienen los publicanos, los que marcaban la ley del Señor al pueblo, y les dice, ¿y nosotros qué hacemos? Y ellos les dijo, no le exijan al pueblo más de lo que ordena el Señor. Y cuando vienen los soldados y les dicen, ¿y nosotros qué hacemos? Él les dice, ya dejen de agarrar dinero de la gente, ya no los extorsionen, ya dejen de decir mentiras. Probablemente ellos agarraban a una persona y decían, tú eres el que robó. Y como eres el que robó, te vas para la cárcel, aunque no haya sido, ¿verdad? Y dejen de robar para completar su salario. Esos eran los frutos que ellos debían de demostrar para que el Señor supiera que estaban arrepentidos. Y es por eso que el pueblo, al ver la autoridad que tiene Juan, dice, ¿será este el Cristo? Pero la palabra decía que el espíritu de Elías iba a reencarnar para anunciar las buenas nuevas del Señor, para enderezar el camino de aquel que iba a venir después. Y ese es el modo en que Juan Bautista venía a servir al Señor. No diciendo que él hablaba en su nombre, sino que él hablaba en nombre del Señor. Y hay una cosa que hacía Juan Bautista, y la palabra lo dice, él exhortaba a la gente a hacer ese cambio. No los quería convencer, y menos los quería obligar. Exhortar es pedirle a alguien que haga algo que va a ser para un bien. Mira, ya no fumes, te va a hacer daño. Eso es exhortar. Ya deja de beber. Mira que estás afectando a tu familia. Eso es exhortar. Hay exhortaciones que llevan un poquito de regaño, como ya levanta la basura, o tírale a donde va, o apaga la luz cuando ya todo esté para dormir, o ya deberías de dejar de decir groserías o malas palabras o expresarte así. Eso es exhortar, sugerirle a alguien. Y eso es lo que nos manda el Señor a hacer a nosotros, exhortar, acércate a Dios. Yo siempre les digo, acércate a Dios, busca a Dios. Fíjense que tengo este problema, busca a Dios. Pero no los quiero convencer, y no los debo convencer, y no los debemos convencer, hermano. Convencer es que comprobemos con muchos argumentos que alguien haga algo. Y no debemos de argumentar mucho porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y con unas poquitas frases tocan el corazón y tocan el alma. Cuando uno está en una corte y está uno siendo acusado, el abogado tiene que convencer al juez de que uno es inocente. Tiene que demostrarle. Mira, él no estaba allí cuando pasaban las cosas. Mira, él no lo hizo. Él hizo esto, él hizo aquello, es buena persona. Él va a tratar de convencer al juez. No lo va a exhortar. Oye, deberías de dejarlo que se vaya. No, va a tratar de convencerlo. Cuando nosotros vamos a buscar un trabajo en un nuevo empleo,
damos nuestra solicitud y cuando nos hacen preguntas tratamos de convencer al que nos está entrevistando que somos aptos para el empleo. Oh, es que mira, yo tengo este argumento, tengo la escuela y tengo estos estudios, tengo esta experiencia y sé hacer esto, y sé hacer aquello, sé hacer aquello y cobro barato. Eso es convencer. Pero el Señor no nos manda a convencer a la gente, nos manda a exhortar a la gente. Y el Señor no nos manda a obligar a la gente. ¿Y por qué? Porque obligar es tratar de convencer a alguien a que haga algo a fuerza. Si tú vas en la calle y en una esquina te sale alguien con una pistola y te dice, dame tu celular, te está obligando a que le des el celular. No te está preguntando, ¿me lo quieres dar o me lo puedes dar? Dámelo. Y tú te ves obligado a darlo o a recibir una bala, o que te lastimes, ¿verdad? Un policía te puede obligar, te puede decir, bájese del vehículo, y te tienes que bajar. Y en Estados Unidos se ve mucho que dicen, póngase de rodillas, ponga sus manos en el suelo, ponga las manos en la cabeza. Y yo no lo tiene que hacer porque está obligado por una ley. O igual en el caso del juez, puedes decir, te condeno a 3 años de prisión y es una obligación que tienes que hacer. Cuando uno tiene esa autoridad como un policía o un juez, o esa autoridad mal usada como un ladrón, podemos obligar a las personas. Pero el Señor no nos da autoridad para obligar a nadie. El Señor nos dice, exhorta. Exhorta a otros a que conozcan de mí. Exhorta a otros a que sepan de mi Hijo, que sepan de mí. Y esa es la clave de un buen servicio a Dios. Amén. A la obra de Dios. Porque el Señor nos manda a servir a otros. Y es entonces donde venía la confusión que le comentaba al hermano. Es difícil exhortar y es difícil servir a otros. ¿Por qué? Porque nos encontramos con personas que nos van a desanimar, personas difíciles en su trato. Se nos llama a exhortar a personas que son egoístas, que solo piensan en ellas, que tienen vicios. Perdón. A veces se nos enseña, se nos exhorta a llevar la palabra a personas que acaban de tener una pérdida, que acaban de perder un empleo, que están en una enfermedad, que están en situaciones difíciles, que están en situaciones económicas muy malas, que están en quiebra económica, que están en procesos de divorcio. A todas esas personas se nos manda a exhortar. Y es muy difícil que nos oigan. ¿Por qué? Porque normalmente no agradecen que uno llegue y les exhorte, porque dice, vienes a criticar o vienes a decirme de tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y no valoran que el Señor se les acerca con amor. No valoran que el Señor les ofrece sus bendiciones generosamente. Y a veces, y muchas veces nos encontramos con personas muy mal agradecidas, a las que tenemos que exhortar. Y es lo que a veces uno dice, ay Señor, mira que lo hago, pero qué difícil es. Y no soy como Juan el Bautista que les decía, bola de víboras, arrepiéntanse. Y yo voy y les digo, acércate al Señor, busca de Él. Es muy difícil servir a una persona así. Pero lo que hace fácil servir a una persona así es que recordemos que nosotros éramos así. Difíciles de tratar. Y que Dios nunca se desanimó con nosotros. Nos mandaba a uno, o a otro, o a otro, o a otro, hasta que nos cayó el 20 de la exhortación. Amén. Y la palabra de Dios nos anima a seguir sirviéndole, no importando las circunstancias. Y hay muchos casos dentro de la Biblia, con José el Soñador, con Josué, con Moisés, con Pablo, con el rey David, personas
que fueron siervos del Señor, que hacían todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque las personas que no conocen de Dios tienen la necesidad de verdad espiritual de conocerlo, hermanos. Conocer de este Dios maravilloso al que servimos, que nos ha hecho tantas promesas, que nos consuela, que nos fortalece y que nos provee. Es necesario que otros sepan. Es difícil acercarse y exhortar. Vemos con los hermanos testigos de Jehová cómo tocan y tocan puertas y muy pocas le abren. Y muchas menos les atienden con amabilidad. Y muchas menos les ofrecen un vaso de agua. Porque caminan en el sol. Es difícil exhortar. Es difícil servirle a Dios en ese ministerio de exhortar a la gente a acercarse al Señor. Quizás se nos haga fácil otro tipo de ministerio, pero ese de exhortar a los demás, de veras que es difícil. Pero la misma palabra de Dios nos dice en el Salmo 100, versículo 2, servir a Dios con alegría. Con alegría, ir y decir, yo te vengo a exhortar, mira, no con mala cara y no con cara de enojado o fastidiado, ¿verdad? Sino con alegría. Decir, ven, acércate. Dice el Señor en Jeremías 17:10 que Él mira nuestro corazón y sabe si le servimos o no le servimos. No le podemos engañar. Que le debemos de servir con amor y con humildad. Porque así llegó Jesucristo a enseñar. Con amor y con humildad. Y debemos de darle gracias a Dios porque nos pone a servirle, al exhortar a los demás. Amén. Es un ministerio muy difícil, pero siempre que nosotros exhortemos en el nombre del Señor. Amén. Exhortemos en el nombre de Jesucristo y no queremos quedar con la gloria para nosotros. Así decía el Bautista, Juan el Bautista. A mí me mandaron porque viene otro después de mí. Él no dijo, yo vengo porque yo soy el que va a hacer los cambios aquí. Y Jesucristo decía, yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Verdad? Entonces ellos veían el servicio a Dios como un privilegio, como algo bueno, como algo agradable y sin ningún momento obtener vanagloria de los hombres. Por eso el versículo que está en Malaquías 3:14 dice, es por demás servir a Dios y qué aprovecha que guardemos su ley. Bueno, no es por demás. Servir a Dios no es algo que nosotros estamos haciendo para Dios. Servir a Dios es algo que Dios hace a través de nosotros para una persona. Tenemos que tener eso bien claro. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios está haciendo algo para ella a través de mí. Cuando usted sirve a Dios y exhorta a otros, Dios está exhortando a esa persona a través de usted, a través de ti, a través de ti y a través de ti. Así es como la palabra de Dios avanza. ¿Cómo se llama? Y como spread, como se desparrama, se extiende, se derrama. Servirle a Dios es un privilegio y Dios hace una diferencia entre los que le sirven a Él y los que no le sirven a Él. Y cuando tengamos en nuestro corazón claro que este día o mañana en la tarde, pasado mañana, vamos a ir a exhortar a alguien y servirle, que nos quede bien claro que nunca va a decir el Señor, ve y sírveme, sin antes proveémonos la forma de exhortar a las personas. Nos va a dar palabra, nos va a dar un versículo, nos va a dar una oración, y siempre con amor. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a servir. Él dijo, nadie puede ser mayor que su amo, ¿verdad? Tenemos que servir y que servir
y les dejó claro que necesitaban amarse unos a los otros para poder servirle a Él. Y eso es lo que hacemos en este lugar. Amar a Dios, amarnos entre nosotros, y con esa misma intensidad debemos de salir y exhortar a otros a que se acerquen a los caminos de Dios. Porque cada vez que Dios nos usa para exhortar a otros, nos usa para aliviarles su dolor, nos usa para que vean la luz al final del túnel, nos usa para que sepan que no todo es tiniebla, sino que también hay una luz ahí que nos aguarda, ¿verdad? Y una vez que estemos exhortando a la gente y que la gente diga, tienes razón, yo me arrepiento de lo que hice. ¿Tú crees que el Señor me pueda perdonar? Decir, claro, te puede perdonar. Amén. Pero ahora demuéstrale que sí estás arrepentido. Haz frutos dignos de tu arrepentimiento. ¿Qué hiciste? Lastimé. Ve y repáralo. ¿Qué hiciste? Como la persona que le decía, fui infiel. Ve y arréglalo. Demuestra que ya no. Demuestra que ya no eres así. Y demuéstralo con hechos, no solamente con palabras, ¿verdad? Yo era mentiroso, bueno, pues ya no soy mentiroso. Poco a poco. Yo robaba, pues ya no robes. Yo hurtaba, pues ya no hurtes. Yo le exigía a la gente, bueno, arrepiéntete y ya no les exijas a la gente. Como ahora dicen, yo era tóxico, bueno, pues ya no seas tóxico, ¿verdad? O era tóxica, pues ya no seas tóxica. Demuestra que hay un arrepentimiento genuino dentro de ti. El Señor nos va a dar la palabra indicada para la persona adecuada. Al inicio del servicio yo les decía al Señor, nos previno una semana antes. Que nosotros no estuviéramos pendientes es otra cosa. Pero de que la prevención había llegado, la exhortación había llegado. No dejes entrar al enemigo a tu casa. Y aún quizás nuestra mente terrenal no lo recordaba, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos estaba advirtiendo, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y no lo hicimos, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy bonito el servicio a Dios. No podemos quejarnos de decir, como decía el pueblo en Malaquías, es por demás, no sirve para nada. Claro que sirve. Amén. Porque alguien llegó y nos exhortó a nosotros a acercarnos a Dios. Amén. Y esa persona no se rindió. Amén. Quizás 20 más lo habían rechazado, pero nosotros dijimos, sí, está bien. Amén. Y eso el Señor a esa persona le dice, tú eres de los que me sirve, tú vas de este lado. Aquellos que nos quedamos callados y que no hacemos nada por acercar personas a Dios, el Señor dice, ustedes van para este lado. Y ya sabemos a dónde van los que están de este lado, ¿verdad? Y ya sabemos a dónde vamos los que estamos de este lado. No somos mejores porque quizás Juan Bautista también tenía sus defectos. Se mira que tenía el carácter muy fuerte. O quizás Juan Bautista era una persona anterior a empezar la predicación y una persona después de empezar la predicación. No lo sabemos porque la palabra de Dios no nos lo dice. Pero si no nos lo dice es porque no es importante para nosotros saberlo, porque ya lo sabe Dios. Y eso es lo importante, ¿verdad? Entonces a lo mejor nos dice a nosotros, ay, pero acuérdate cómo eras. Pues sí, pero yo ya me arrepentí. Y estoy intentando ser mejor cada día y agradable a los ojos de Dios. Y yo te invito a que tú también lo hagas, para que te vaya bien. Como decía la hermana Marta hace rato, para que te vaya bien a ti, no para que me vaya bien a mí. A mí ya me está yendo bien, ¿verdad? Pero ahora para que te vaya bien a ti. Que nos quede claro que el servicio a Dios es difícil, pero el Señor nos provee de todo para hacerlo. Que el servicio a Dios es difícil por las personas que nos vamos a topar, por la clase de persona que nos vamos a encontrar. Y de verdad hay personas que tienen el corazón muy duro. Pues esas son las personas que más necesitan de Dios. Amén. Hay personas que tienen la fe por los suelos, como se dice literalmente,
y que no creen. Y esa es la persona que más nos va a rechazar y es la persona que más debemos de exhortar. Amén. Yo recuerdo una vecina que nos oraba mucho por nosotros para que cambiáramos nuestro modo de vida y nuestro modo de ser hace muchos años. Y yo recuerdo que mi hermana decía, mi madre está orando y orando para que tú también te acerques a Dios. Y yo recibí exhortaciones por todos lados hasta que me cayó el 20 y dije, sí es cierto, necesito cambiar. No que cambien los demás, necesito cambiar primero yo. Que se vea el cambio en mí y que se vean los frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Esos son los frutos que valen también. Los frutos del Espíritu son unos frutos muy bonitos que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Pero el fruto digno de arrepentimiento es algo que nosotros podemos dar. Nosotros lo podemos dar haciendo ese cambio en nuestra vida y demostrándolo. Y reponiendo y resarciendo daños y cerrando heridas. Y ojalá y esas personas que están heridas y que están guardando rencores del pasado sepan que deben de acercarse a Dios. Les exhortamos a acercarse a Dios, porque Él es el único que va a poder resolver sus vidas. Amén. Y cambiarlas para bien. Amén. Y hacer que les vaya bien. Así que, hermanos, esta mañana nos invita el Señor a ayudar a otros a que enderecen sus sendas, a que enderecen sus caminos, a que ahora ya vayan rectos para la presencia del Señor y para que la salvación llegue a ellos, que es una de las cosas más importantes. Que no nos rinda exhortar a la gente. Acércate a Dios. Quizá cada uno de ustedes el Señor les dé una palabra diferente, ¿verdad? Yo siempre digo, busca a Dios, acércate a Dios. Ten un encuentro con Jesús. Déjalo que entre a tu vida. Pero tiene que ser la persona la que dé el primer paso. Amén. No convencer, no obligar, sino exhortar. Y exhortar con amor. Estamos listos para ir a exhortar con amor, hermanos. Así la persona nos haya dañado, así la persona sea malagradecida, así la persona sea dura. Dice la palabra que nos vamos a encontrar con personas que son como caminos ásperos. Y esos caminos ásperos, cuando uno los camina descalzos, viera cómo se lastima uno los pies. Y ahí nos manda el Señor. A esos caminos ásperos. No nos manda a lo planito y a lo bonito como en la playa, ¿verdad? Ojalá así fuera todo. Nos manda con personas cuyos pensamientos están torcidos y sus caminos están ásperos. Para que toda carne, dice la palabra, vea la salvación de Dios. Ayudemos en la obra, porque eso nos manda el Señor. Sirvamos a Dios. Y no digamos como esos hombres que en Malaquías 3:14 decían, no sirve servir a Dios. Claro que sirve. Claro que sirve. Y recuerden que va a haber alguien que nos va a querer poner tropiezos en el camino para dejar de servir. Pero como dice la hermanita Marta, como dicen 2 o 3 hermanitos más de esta multitud que está aquí hoy presente, derrotado está. Amén. ¿Verdad? Amén, hermanos. Con eso terminamos la exhortación del día de hoy. Que el Señor deje que esta palabra se nos quede en nuestro corazón, se nos guarde. Y le doy gracias porque hoy no pasó ni una moto ni un carro anunciando cosas. Y esta grabación se ve bien bonita. Que quede guardada en nuestros corazones y que la compartamos pronto para los demás. Vamos a cerrar con una oración y vamos a poner una alabanza para cerrar el servicio, hermanos. Que Dios les bendiga enormemente. Amén. Damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor es bueno, ¿verdad? Y muchas veces es verdad. Hay gente que quiere
exhortar, pero exhortar como Dios nos ama, exhortar con amor, con compasión, con misericordia, exhortar con ese cuidado, ¿verdad? No para lastimar, no para herir, no para dañar. Y muchas veces fallamos. Y a veces en la desesperación de que queremos que ellos vengan a Cristo y vean de lo que está pasando en sus vidas o vean lo que nosotros vemos en sus vidas, tendemos a lastimarnos, tendemos a dañarlos, ¿verdad? Entonces, yo les invito, hermanos, a que oremos y que el Señor ponga en nosotros su sabiduría, su Espíritu Santo, su palabra, su amor, que nos llenen, Señor, de compasión hacia nuestros seres queridos, hacia nuestra familia. Si nosotros nos hemos visto que han fallado, si nosotros hemos presenciado sus fallas, invitarlos a que solamente con el poder de Cristo pueden ellos cambiar. Solamente Dios puede hacer lo imposible, porque alguien nos habló a nosotros. Padre, llénanos de entendimiento, de compasión, de amor, de misericordia, porque tú, Señor, aunque te fallamos, aunque nos equivocamos, aunque caemos, aunque pecamos, en tu amor y tu misericordia, tu fidelidad, y estás siempre con nosotros, Señor. Siempre nos cuidas, siempre nos guardas, siempre nos proteges, siempre nos levantas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder ser esas manos, Señor, que vamos a levantar al caído, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder llevar libertad al cautivo, Señor. A poder llevar a aquellos paz, Señor, que están siendo atormentados, Señor. A veces vemos sus vidas, Padre Santo, y no tenemos la sabiduría, Señor, o las palabras adecuadas para hablarles y decirles correctamente, y en lugar de acercarlos, Señor, los alejamos, Padre Santo. Pero es bueno exhortarles y decirles: mira, así como tú estás, yo estuve. Lo que tú haces, yo lo hacía. En la misma situación en la que tú estabas, de ahí me levantó Dios a mí. Y tuvo compasión de mí, me cambió mi vida y me dio una oportunidad. Y te la puede dar a ti. En veces nos sentimos tan sucios de todos los pecados que hemos hecho y pensamos que nadie nos puede perdonar. Y pensamos que las cosas que hemos hecho son imposibles de perdonar, y tal vez sí, el hombre no nos puede perdonar. A lo mejor hay hombres duros de corazón que no nos van a perdonar, pero recordemos nosotros que hay un Dios poderoso que sí nos puede perdonar. Hay un Dios poderoso que sí nos puede levantar y sacar de donde nos encontremos. Hay un Dios poderoso que a nosotros le importamos. A lo mejor a la gente no le importamos. A lo mejor a la familia no le importamos. A lo mejor a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestras personas cercanas, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros nietos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. No les importamos. Pero a Dios sí le importamos. A veces buscamos el consuelo en otras cosas. Pero el único consuelo verdadero eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser tus bocas, a ser tus labios, a ser tu voz ante todo aquel que esté dañado, lastimado, preso, herido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, hombres y mujeres con ese ministerio, con ese don, Señor, del discernimiento y de la exhortación, Padre Santo, pero en amor, Señor, no para herir y lastimar, Señor. La gente ya está muy herida, la gente ya está muy dañada,
La gente ya está demasiado caída, Señor. Necesita que nos levantemos como iglesia a llevarles esos consejos del arrepentimiento, Señor. A llevarles esa oportunidad de saber que no importa lo que hayan hecho, siempre y cuando se arrepientan, tú les vas a perdonar. Porque tú los amas, Padre Santo, como nos amas a nosotros. Que no importa, Señor, no importa lo que otros digan de nosotros, Señor, tú nos perdonas y tú los puedes perdonar a ellos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por amarnos. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es inagotable. Tu amor es perfecto, Señor. Gracias por amarnos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Gracias por tu ser fiel. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir, Señor. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas, Señor. Así como Juan el Bautista les decía a ellos que dieran frutos de arrepentimiento. Ayúdanos a nosotros a invitarlos a que hagan frutos de arrepentimiento también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.